Bienvenidos, estamos acá en esta ocasión, en esta primera transmisión del taller de responsabilidades administrativas, de los conceptos a los casos, en el cual vamos a desentrañar de manera específica y muy sencilla cómo las disposiciones normativas se van materializando en resoluciones y problemas específicos que tienen que ver con el servicio público. Sin embargo, por supuesto que una cuestión de responsabilidad administrativa no puede ser abordada de manera directa sin una base mínima con relación a lo que es la responsabilidad administrativa. Por lo cual, pues es bastante interesante una cuestión que el servidor público como tal es una quimera en cuanto a centro de imputación de responsabilidades y de derechos, ¿no? Porque la responsabilidad del servidor público no se queda meramente en la cuestión laboral que pudiera tener cualquier trabajador de cualquier organización, sino que está supeditada a una gran cantidad de responsabilidades que incluso se subdividen en regímenes específicos que son regulados por normas específicas cada uno de estos. Y vamos a hacer una disección sobre esta esquema que tienen los servidores públicos como encargados de la prestación de los servicios. Y constitucionalmente tenemos el título cuarto de la Carta Magna, en la cual se prevé dentro de su artículo 9 una categorización inicial, que es la responsabilidad política de los servidores públicos, la responsabilidad penal de los servidores públicos, la responsabilidad administrativa, y hace referencia un poco a la responsabilidad civil. Sin embargo, hay un punto muy importante que no se toca en este artículo 109, que es el artículo 123, mismo que regula la responsabilidad laboral. Ahora, ¿por qué hay 5 sistemas o 5 regímenes diferentes en el servidor público? Y tiene una cuestión bien interesante, que cada uno de estos regímenes corresponde a la protección de un bien jurídico tutelado. Vamos a desglosarlos poco a poco. Habida cuenta de estos puntos, vamos a comenzar con el primero y el más arquetípico de los sistemas de responsabilidad de los servidores públicos, que es el juicio político o la responsabilidad política. La responsabilidad política, en primer término, está segmentado dentro de los servidores públicos para aquellos grandes servidores públicos o los servidores públicos de primer orden o mandos. En el ámbito de la administración pública federal podrán ser los secretarios de Estado o los titulares de las dependencias, así como los directores generales de las entidades paraestatales, es decir, las empresas de participación estatal mayoritaria, los organismos públicos auxiliares de crédito y, por supuesto, los organismos descentralizados. Estos grandes servidores públicos de la administración pública tienen una responsabilidad equiparable a la que tienen en el Poder Judicial los jueces, los magistrados, por supuesto. Nada más por ahí, ayúdenme apagando sus micrófonos, muchas gracias. Jueces y magistrados del Poder Judicial y, por supuesto, los miembros del ahora Tribunal de Disciplina Judicial, y por parte del órgano legislativo, desde luego, los diputados, los senadores y los titulares de los órganos de evaluación, como es el caso de la Auditoría Superior de la Federación. Estos cuates, hay una particularidad dentro del juicio político o la responsabilidad política que protege como eje central de su núcleo el interés público, es decir, que los servidores públicos de alto mando realicen acciones que atenten contra el orden público y el interés general de la comunidad, con base en la responsabilidad tan grande que tienen ellos a su cargo. ¿Cuál es la sanción específica del juicio político? La destitución y la inhabilitación para volver a ejercer cargos públicos. Pues aquí un detalle curioso es que realmente solamente una persona en la historia ha sido sancionada por cuestiones de responsabilidad política a través de este procedimiento, y fue un cuate que se llama Jorge Carrillo Olea, que fue gobernador de Morelos por ahí del año 94 al 98. De ahí en fuera no hay otra persona que haya sido sujeta a responsabilidad política. Un dato estadístico es que al día de hoy, las últimas legislaturas de los 15 años precedentes tienen un rezago de aproximadamente 1,200 solicitudes o denuncias de juicio político inatendidas. Entonces, realmente este procedimiento de control político de la función pública es, pudiéramos decir, hasta cierto punto enunciativo. El otro tipo de responsabilidad es la responsabilidad penal. Aquí también hay una segmentación doble, porque, por ejemplo, para estos compañeros trabajadores al servicio del Estado de alto gramaje, que son los titulares,
de todas las unidades y dependencias, que bueno, acabamos de comentar, están supeditados a un procedimiento que se llama declaración de procedencia. ¿Y por qué está este procedimiento de declaración de procedencia instrumentado en la Constitución? Bueno, principalmente porque las personas de este nivel en el ejercicio de su encargo tienen un fuero constitucional. Esto se refiere a que no pueden ser imputados por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones durante el tiempo que dure su encargo. En esa tesitura, para poder iniciar un procedimiento penal a través del Ministerio Público, los jueces de control y los demás organismos del sistema criminal, bueno, pues debe de solicitarse la procedencia o el desafuero. El ejemplo perfecto que tenemos por ahí de este caso de responsabilidad criminal lo tenemos en el caso del expresidente López Obrador, que en la declaratoria del 7 de abril se determinó por parte de la Cámara de Diputados, bueno, pues el desafuero. Y el desafuero justamente esa es la conclusión o el producto que deriva del procedimiento de responsabilidad enfocado en la parte criminal, que es la declaratoria de procedencia. ¿Cómo es esto? Bueno, aquí la Cámara de Diputados se erige como un órgano colegiado de acusación. 2/3 partes de la Cámara de Diputados debe determinar que la persona que esté involucrada puede en determinado momento ser supeditada o sujeta a un procedimiento criminal y le retire el fuero. Una vez que se determina la procedencia, pues se le separa del cargo hasta en tanto se concluya la indagatoria, la investigación, y si concluye con una sanción penal, bueno, pues se le manda al tambo. Curioso también que la Constitución prevé que en este caso no opera el indulto, o sea, son delitos imperdonables en caso de que te separen del cargo para investigación. Y bueno, esa es una cuestión muy interesante. Y para el caso del presidente de la República, quien debe instruir este procedimiento es la Cámara de Senadores, la que formalmente desarrolla este procedimiento. En términos generales, nada más es esta cuestión, ya que lo único que implica esta declaración es quitarle el foro al servidor público para que pueda afrontar ante el Ministerio Público la imputación que se le formula por la comisión principalmente de delitos por hechos de corrupción, ¿vale? El otro elemento o el otro régimen que es ya un poco más hacia donde vamos acercándonos es el régimen de responsabilidad burocrática, que no es otra cosa que la aplicación de la legislación laboral para servidores públicos, lo cual es de un calado muy importante, ya que la normatividad, si ya bien tiene sus años, es mucho más reciente que la tradicional Ley Federal de Trabajadores, y nos referimos a la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado, la cual prevé las disposiciones que regulan la prestación del servicio público, pero desde una situación de coordinación. Aquí el bien jurídico tutelado no es el servicio público per se, es la prestación correcta del servicio por parte de los trabajadores, es decir, que se atiendan todas las directrices establecidas dentro de las normas para poder cumplir con su trabajo, como pudiera hacer cualquier trabajador de cualquier organización. Entonces acá tenemos, por ejemplo, infracciones como la falta de probidad, como el llegar pedo al trabajo, como el destruir el equipo, los instrumentos que tiene cada quien a su disposición para la prestación del trabajo. Y bueno, dentro de este sentido, la responsabilidad burocrática se rige en el artículo 123, apartado B, la cual también es un cúmulo de situaciones, porque si bien los trabajadores al servicio del Estado, pues se entiende que son cuando trabajan para una institución pública, también hay un régimen interno que disecciona esta categoría. Por una parte están los trabajadores de base y por otra parte los trabajadores de confianza. Los de base, básicamente, valga la redundancia, es el personal operativo, y los de confianza son aquellas personas que ejercen funciones de mando, dirección, supervisión, inspección, fiscalización o representación de la organización. Y por tal, a pesar de que, claro, hay una mayor remuneración, en la mayoría de los casos están privados de la mayoría de las garantías y los derechos que se prevé en la Constitución, en la ley burocrática sobre la protección de sus derechos, y el principal es el tema de la estabilidad en el empleo. Se dice muy comúnmente que los trabajadores de confianza no tienen derechos y que si les piden la renuncia, bye. Pues no es cierto, realmente hay regímenes intermedios dentro de los mismos trabajadores de confianza. Tenemos, por ejemplo, aquellos que son parte del servicio o de los servicios profesionales de carrera, los cuales, si bien no tienen todos los derechos de los trabajadores de base, sí tienen algunas salvaguardas en cuanto al respeto a la estabilidad en el empleo. Tenemos el extremo contrario, que son todas las personas que trabajan para corporaciones policíacas, que básicamente pues tienen ya ahí una situación de confianza
y restricta que incluso si son sujetos a un procedimiento de investigación o separados del cargo, aun cuando ante tribunales acrediten que fue por una causa injustificada, no ameritaría que se les pueda reinstalar, simplemente se les da su indemnización. Y bueno, en general esa es la parte burocrática. Y la otra responsabilidad que la acotamos de manera muy corta es el tema de la responsabilidad civil de los servidores públicos. Esta se diluye un poco con el contenido del propio artículo 109 y el diverso 111 de la Constitución, porque si bien existe la figura de la responsabilidad patrimonial del Estado, esta tiene que ver un poco con cómo el Estado responde ante la sociedad por la práctica o el ejercicio indebido de los servidores públicos. No, aquí la responsabilidad civil tiene que ver la afectación personal y directa que una persona servidora pública ejerce en detrimento de un ciudadano. El ejemplo más claro de esto lo tenemos en la responsabilidad civil por daño moral, por ejemplo, cuando un trabajador de la salud, debido a una mala práctica médica, genera el deceso de alguna persona y los familiares incurren o van a los tribunales civiles a demandar el pago de daños y perjuicios justamente por el daño moral derivado de la práctica médica indebida. Esa es una cuestión intermedia y finalmente nos vamos a abocar, ahora sí, de manera enunciativa y muy sencilla, a la responsabilidad administrativa en términos latos, porque ya no es solo responsabilidad administrativa de los servidores públicos. ¿Por qué lo digo? En 2015, con motivo de la reforma en materia anticorrupción, se da un cambio, pues no me gusta la palabra paradigma aplicada para este tipo de modificaciones normativas, pero sí hay un cambio de axiomas normativos, porque históricamente hasta 2015 la responsabilidad administrativa era intrínseca y únicamente aplicable para servidores públicos, y con motivo de este cambio de modelo disciplinario es que se incluye a los particulares. Por eso lo vamos a dejar para después. Ahorita nos abocaremos solamente al tema de los servidores públicos. La responsabilidad administrativa tiene un régimen específico y es el que se le conoce como derecho disciplinario o régimen disciplinario. Y este tiene como bien jurídico tutelado el servicio público, lo cual no es un tema sencillo, ya que el servicio público es la actividad a través del cual el Estado se materializa para la creación de bienes y la prestación de servicios, por lo cual el indebido servicio público o las faltas en el servicio público cometido por las personas servidoras públicas no solamente tienen que ver con un incumplimiento de contrato, no solamente tienen que ver con una afectación a los trabajadores o a los patrones, sino que tienen que ver verdaderamente con una afectación a el interés general, al orden público, por lo cual no está supeditado nada más a presentarse en horas correctas al trabajo o a no molestar a los compañeros, sino que tiene todo un universo de infracciones que están diseñadas específicamente para evitar que en el ejercicio de la función pública, del servicio público, se realicen actos u omisiones que puedan afectar la prestación de estos servicios. Lo vemos todos los días en todos los noticieros. Las inundaciones derivan, por supuesto, de un indebido servicio público del personal de alcantarillado. El tema del suministro de medicamentos tiene que ver con los procedimientos inadecuadamente desarrollados para la adquisición de insumos médicos. Todas estas cuestiones tienen una gran cantidad de ejemplos a nivel nacional. Entonces, aquí es donde vamos a enfocar los trabajos de este taller de los conceptos al caso, analizar la dimensión normativa para determinar cuál es su equivalencia en el estrato real, cómo un servidor público a través de su actuación puede generar un peligro o un daño para toda la ciudadanía, y en caso de que no sea así, pero les ha imputado una situación así, ¿cómo puede un servidor público defenderse? Esto es muy importante por dos cuestiones, ya que este procedimiento o este régimen disciplinario está ampliamente regulado porque sencillamente analiza desde los procedimientos de la investigación de la posible comisión de la falta administrativa, cómo se tramita el procedimiento en cuanto a la acción de recabar las pruebas, desde luego dar derecho de audiencia al servidor público implicado hasta la imposición de la sanción. Entonces, básicamente ese es el eje de los modelos o de los regímenes de la responsabilidad de los servidores públicos. Nos vamos a abocar nosotros
preferentemente o específicamente en el tema de la responsabilidad administrativa para abarcar todos los conceptos que tienen que ver desde el ingreso al servicio público a través de los distintos sistemas, como es la designación directa, el tema del servicio profesional de carrera, cómo es el ejercicio de la función pública, el cumplimiento de las obligaciones, las infracciones y los procedimientos correlativos. En sentido general, básicamente eso es lo que vamos a abordar en este taller que vamos a llevar a cabo todos los días jueves a las 8:30. Acá reitero, nos tocó tomarlo desde el Centro Cultural Elena Garro, dar esta primera disertación sobre de qué va a tratar el procedimiento de responsabilidades. Únicamente como corolario vamos a señalar que cada clase o cada sesión que nosotros veamos, al final vamos a dar algunas recomendaciones sobre estudios críticos, algunos libros y por supuesto estudios específicos que les pueden ayudar a abundar en el conocimiento de este tipo de información, de este tipo de estudios, ya sea que seas estudiante de nivel licenciatura o de posgrado, ya sea que seas trabajador al servicio del Estado, ya sea de cargo alto, un alto funcionario de mando o un servidor público de a pie, como nos denominamos o se denominan aquellas personas que son operativos o que no tienen este impacto en la decisión de la firma. Porque realmente si lo pensamos desde esta perspectiva totalitaria o total de los regímenes de responsabilidad que tienen los servidores públicos, la carga es demasiada alta, por lo cual hay que tener muy claro cuáles son estos nichos de posibilidad que tienen los servidores públicos para exigir sus derechos y desde luego cumplir con sus obligaciones. Básicamente eso es todo. Ahorita vamos a darnos a la tarea de compartir el día de mañana o en el transcurso de la noche una ficha técnica sobre esta primera segmentación que hacemos de la responsabilidad de los servidores públicos, concluyendo con que es responsabilidad política, responsabilidad penal por la comisión de delitos, responsabilidad laboral burocrática específicamente por el indebido ejercicio en cuanto al cumplimiento de las obligaciones laborales, responsabilidad civil de las personas servidoras públicas y por supuesto la responsabilidad administrativa que tenemos aquí nosotros que abordar desde los distintos ejes. El objetivo de esto, desde luego, no es solamente dar un curso introductorio y un tallercito para que aprendan a elaborar una demanda de nulidad en caso de que les imputen alguna infracción, sino verdaderamente comprender a raíz lo que implica la responsabilidad administrativa, porque solo así podemos dar cauce y entendimiento para conductas o para infracciones complejas como la colusión, como el tráfico de influencias, como la concusión e incluso como el indebido ejercicio de funciones. Pues muchas gracias a todas las personas, a todos los amigos que me hicieron favor de conectarse a este pequeño live. Es una presentación muy breve en este momento, dado que solamente se trata de ver de qué tratará este pequeño espacio. A partir de la semana comenzamos ya formalmente con el taller de los conceptos a los casos en materia de responsabilidad administrativa. Muchas gracias a todos. Voy a estar aquí por si tienen alguna duda, con todo gusto la contestamos. Y si no, me pueden escribir en los comentarios y por supuesto a la brevedad les voy respondiendo cualquier cosa. La guía la voy a compartir también con un link de acceso para que puedan checarlo, reiterando que bueno, todos los documentos, toda la información estará disponible de manera gratuita, sin ningún tipo de costo. Igual esto no va a tener ningún costo, desde luego, para profundizar en el conocimiento de estos temas y bueno, pues apoyar a quien tenga una bronquilla en temas de responsabilidad administrativa, criminal, burocrática y civil. Y bueno, jamás yo creo que alguien se va a enfrentar a una responsabilidad política, pero si se enfrentan a una situación así, no se preocupen, no les pasa absolutamente nada. Mi nombre es Pablo Salazar, nos vemos aquí la semana que viene y no se pierdan los videos que vamos a estar cargando sobre temas de responsabilidad administrativa y burocrática. Muchas gracias, nos vemos pronto. Yeah.